Bueno, hermanos queridos, vamos a tener una lectura en la palabra de Dios, en el libro de la carta a los Efesios, una carta que nos habla de la iglesia, lo que es la iglesia, la formación de la iglesia. Bueno, no vamos a hacer un estudio de la carta en sí, pero es interesantísimo. Nos falta una pata en la iglesia, siempre nos falta una pata. Y la pata que nos falta es las clases de escuela dominical, que las extrañamos, ¿no es cierto? Bueno, sería interesante si los hermanos se animan, por lo menos los mayores, ustedes saben, con los niños, ha tenido que trasladarse a los barrios por el tema de la pandemia y no viene mal. Si ponemos el esfuerzo en ir a los barrios, por lo menos a los 2 barrios que ya tenemos en vista y que eran los niños que traíamos, va a ser bastante más efectivo, como se está haciendo. Pero a lo mejor los adultos tendríamos necesidad de tener clases de escuela así dominical. Así que si los hermanos se animan, no hay ningún problema. Después de la reunión, a lo mejor los mayores que quieran, comemos algo, ¿no? Porque siempre la comida une más, ayuda más. Vamos a ver lo que los hermanos quieran. Bueno, pero esa pata falta y estamos extrañándola. Pero tenemos esta oportunidad de aprender así también de la palabra de Dios. Bueno, yo voy a exponer lo que el Señor me ha permitido preparar y a veces se dice amén, ¿no? ¿Qué significa? Así sea. En realidad, ¿qué decir? Así es, yo lo voy a dar en sentido de pregunta. ¿Amén? Entonces el que diga, no, yo no entiendo algo, lo puede preguntar. O yo creo que es así, lo puede hacer. No quiero que nadie se vaya con dudas. Digo, no, tengo la duda y no entendí. Bueno, este es el momento, estamos entre nosotros, entre casas, así que la duda de uno puede ser la duda de otro y ayuda a otro. Así que digo, amén, así es. Si me dicen amén con signo de admiración, entonces seguimos. Pero si no hay duda, bueno, espero que me acuerde. Si no, en cualquier momento pueden hacer la seña. Bueno, Efesios capítulo 5. A ver si este lente o este otro lente, espere. A ver, me parece que era este. No, necesito mejor ojo. Luz hay bastante, gracias a Dios. Hay buena luz y de día, es una gran ventaja. Capítulo 5 de Efesios, versículo 14 a 16. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 5, verso 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, ustedes ven que el versículo 14 está puesto como en forma de verso. Bueno, ¿por qué? Porque está extraído de Isaías capítulo 60. Yo no sé si ahí ustedes tienen una letrita en las Biblias de ustedes. No sé, parece que no está la letrita ahí, ¿no? Algunas no tienen la letrita. En las Biblias que pueden tener una letrita y llevan al pasaje paralelo que es Isaías capítulo 60. Está haciendo una referencia a Isaías. Ustedes saben que el libro de Isaías está escrito en forma de versos, porque Isaías era un hombre tremendamente culto y tenía esa facultad, era un hombre sumamente reconocido por su forma de hablar, por su forma de expresarse. No había quien lo comparara con otro. A la altura de Shakespeare, del Quijote, superior a todos esos, a las escrituras de todos esos grandes escritores.
Era admirado por su escritura y por su forma de hablar, tanto por el pueblo como por los gobernantes. Sin embargo, el mensaje de él no fue oído. Era admirado, decía, ¿cómo habla Isaías? Y Jeremías, bárbaro, pero Isaías mejor. Así era la comparación que ellos hacían, pero el mensaje de lo que traían ellos era desoído. Entonces, la forma de escribir del libro de Isaías, nosotros lo tenemos en forma correlativa, pero originalmente fue escrito en forma de versos, como lo es el libro de Job, el libro de Salmos y el libro de Proverbios. La poesía hebrea no es con forma rítmica o forma como nosotros la conocemos en nuestra literatura, sino que es por asociación de ideas, ¿no? Y así está escrito, y Pablo trae a colación, esta parte del libro de Isaías. Y parece extender este refrán parece que se ha extendido a ser parte de un himno, como que se cantaba, según dicen los historiadores, los exégetas de la palabra de Dios, era parte de un himno, por eso era tan conocido y Pablo lo trae a relación. Y está referido tanto a los no creyentes específicamente, pero también a los creyentes. ¿Para qué? Para que salgan de esa tibieza y esa tiniebla espiritual. Por eso les enmarca y les dice, salgan de esas tinieblas y vengan a la luz. Esa es la forma de la poesía. Hace un contraste de una cosa con la otra. Así que Pablo está refiriendo esto tanto a los no creyentes que había en la congregación como a los creyentes que había en la congregación. Y allí él usa un término que se llama dormir. Ahora, les pregunto, ¿cómo recibe el creyente y el no creyente cuando lee y escucha la palabra de Dios, la palabra dormir de la Biblia? Cuando Dios dice dormir, ¿qué entienden ustedes cuando la persona dice está durmiendo? Está muriendo. Muy bien. Esa es una de las connotaciones. Por eso hoy hemos leído en la cena, nuestro hermano nos leyó, Esteban, muchos duermen, como dice, muchos duermen, están durmiendo. Mi abuela, tengo la Biblia todavía de ella, tuvo 13 hijos, mi mamá era la más chiquita. Ella anotó en la Biblia el dormir de 2 hijos. Uno que falleció en alta mar cuando venía de España, con esas enfermedades que antes no había cura, como la tuberculosis. Otro con el tétano, acá en Nehemías, por ejemplo, tenía 18 años, falleció de tétano, no había penicilina en ese entonces, muchos años sufriendo, y dice, Aurora durmió tal día, Nehemías durmió tal día. ¿Qué significa? La muerte del cuerpo. Ella decía durmió, sí, mi hijo durmió tal día, no usaba la palabra morir para ellos. Los creyentes en ese entonces usaban esa expresión. ¿Qué es la expresión bíblica? Porque Pablo le dice a los tesalonicenses, tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son? Los que partieron con el cuerpo. Los que duermen van a ser despertados. ¿Y cuándo van a ser despertados? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en su segunda venida. Van a dormir hasta ese día. Ahora, algún día todos van a resucitar. Unos para ir con el Señor y otros para ir al juicio eterno, para ser juzgados. Pero la primera connotación de la palabra dormir es para los creyentes que durmieron en Él, que durmieron en la esperanza de Cristo. Así que, queridos hermanos, en la segunda forma de la palabra dormir,
¿A qué se refiere cuando dice acá, despiértate tú que duermes? ¿A quién les está hablando? ¿A los muertos? ¿A quién les está hablando? A los vivos. Sin embargo, están durmiendo. Es una connotación espiritual. Describe lo espiritual. Describe, por lo tanto, también lo usa, no lo quise leer, pero a ustedes se lo refiero, 1 Corintios 11:30, habla del estado espiritual de los creyentes. Están durmiendo, están como muertos. Despiértate, dice Pablo, despiértate. Es la referencia que Isaías hizo al pueblo de Israel. Despiértate. Tú que escuchas, pero estás dormido, despiértate. Así que acá en Efesios 5:14 describe a los indiferentes espirituales, indiferentes a la palabra de Dios. Está referido a los que están con un tipo de enfermedad espiritual, que es repulsiva a los ojos del Señor. Sabe que el dormir espiritual está catalogado como la tibieza espiritual. Creo que si ustedes no recuerdan mal, hace unos domingos, el hermano Marcelo nos habló de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y en la última de las iglesias, ¿cuál es? Se menciona el mensaje. ¿A cuál iglesia era? La última de todas. La Odisea. La Odisea, ¿saben el significado de la Odisea? ¿Cuál es? El derecho de la gente. Todo tiene derechos, todos tienen derechos, pero no hay obligaciones. La Odisea significa eso, la palabra Odisea. Estamos en el tiempo de la democracia, todos tenemos derechos, pero responsabilidades no se habla. Así que le dice en Apocalipsis, ¿qué le dice? Tú no eres ni frío ni caliente. ¿A quién se lo está diciendo? A la iglesia de la Odisea. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses una cosa o la otra. Por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, ¿qué haré contigo? Te vomitaré de mi boca. Cuando uno quiere hacer arcadas, tiene que tomar algo tibio, según dice, ¿no es cierto? La tibieza, o sea, no tiene ni una cosa ni la otra. Es repulsivo a los ojos de Dios la tibieza espiritual. Así que la indolencia a las cosas espirituales es repulsivo a los ojos del Señor. Yo conozco tus obras, pero conozco que, o sea que el Señor ve, sabe, no eres ni una cosa ni la otra, ni eres frío ni caliente. Queridos hermanas y hermanos, Gálatas 6:10 nos dice, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Quiénes son los de la familia de la fe? Los creyentes mismos, los hijos de Dios, nuestros hermanos. Ahora, y todos son los que están cerca nuestro, también, pero mayormente, con mayor énfasis, a los de la familia de la fe. Así que, según tengamos oportunidad, ¿tenemos oportunidades? ¿Se nos presentan oportunidades? Permanentemente, constantemente. Tenemos oportunidades de hacer bien. Pregunto, ¿las aprovechamos? ¿Las aprovechamos? ¿Qué dice? Verso 16. ¿Aprovechando qué cosa? Bien el tiempo. ¿Por qué?
porque los días son malos. Queridas y queridos hermanos, ¿cuál es el tiempo que tenemos que aprovechar? El tiempo de nuestra vida. Se está refiriendo al tiempo que Dios nos da en la tierra. Hace 100 años, hace 200 años, el tiempo en que vives. Ese tiempo es el que tienes que aprovechar. ¿Por qué? Porque el maligno no desaprovecha las oportunidades de hacer su obra. Así que, hermanos, hay muchas oportunidades. No desaprovecharlos. ¿Por qué? Porque hay muchos retos y muchas propuestas de Satanás y de este mundo y de esta carne que busca satisfacción propia. Busca el gusto personal, el deseo personal, pero lejos está de mirar la necesidad del otro, de la salvación, del bienestar del otro y de la ocupación que tenemos que tener hacia el otro. Por eso, Pablo dice acá, despiértate. Debemos despertar de ese sueño, de ese letargo, de esa necesidad también que otros tienen. El Hijo de Dios debe levantarse, no debe seguir postrado. Por lo tanto, el mundo, nuestra carne que nos lleva a hacer nuestros deseos y nuestros gustos, nuestros deseos y nuestros placeres, y Satanás, que no pierde oportunidad, están allí para que nosotros no perdamos tiempo y estemos despiertos a estas situaciones que se nos presentan. El Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, verso 24, dice que los que vienen a Él deben llevar su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Una actitud que debe caracterizar al Hijo de Dios, su mansedumbre y su humildad para hacer el bien. ¿Por qué? Porque así nos identificamos con el Señor. ¿Es trabajoso? Puede ser trabajoso. Es necesario estar atentos, pero llevar el yugo del Señor es ligero, porque Él prometió compartirlo. No lo vamos a llevar nosotros solos, lo vamos a llevar con el Señor. Así que todos tenemos esa responsabilidad del servicio que Dios nos ha dado. Un servicio con adoración y una adoración con servicio. Ustedes saben que la palabra adoración y servicio en la Biblia, en el hebreo original, no son dos términos distintos. Adoración y servicio es lo mismo. Se usa con la misma palabra. Cuando se traslada al castellano o a otros idiomas hay que hacer la diferencia, pero en el hebreo no hay diferencia. Cuando el Señor dijo a Satanás, cuando Satanás le ofreció que le adorare y le sirviere, si postrado me adorare y me sirviere, te daré los reinos del mundo. ¿Qué le respondió el Señor Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es una misma cosa, servicio y adoración. Por eso cuando servimos a los hermanos, servimos al prójimo, estamos haciendo un acto de adoración a Dios. Y viceversa, cuando adoramos al Señor, estamos haciendo un acto de servicio al Señor. Todo para el Señor, no para nosotros, todo para Él. Así que, queridos hermanos, también, ¿cuál es la razón por la cual debemos despertar? Para apoyar la obra de Dios. Apoyar la obra de Dios. 1 Corintios 16, no lo vamos a leer, lo voy a recordar, los primeros versículos, habla acerca de las ofrendas para las necesidades de los santos. Pablo, una de las cosas que puso como prioridad siempre era el conocimiento de la palabra de Dios,
o el discernimiento de la palabra de Dios, no descuidar las oraciones, no descuidar la comunión, y la otra, las necesidades de los santos. En aquella época, como hoy también, pero en aquella época de persecuciones, como también hay acá, en otras partes del mundo, los hermanos estaban despojados de sus bienes, otros estaban en las cárceles por causa del Señor, y especialmente los hermanos que estaban en la ciudad de Jerusalén. En ese tiempo que Pablo escribe, estaban siendo hostigados y perseguidos. Y él animaba a los hermanos de las iglesias que en Europa, como en Filipos, en Éfeso, que hicieran ofrendas para esas necesidades de aquellos hermanos. Por eso él dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo según el Señor los haya prosperado. Cada primer día de la semana. ¿Para qué? Para quien, cuando se hubiese designado por intermedio de la iglesia, se llevara a los hermanos de Jerusalén para apaciguar o mitigar las necesidades que ellos estaban padeciendo. También otra cosa que Pablo está diciendo allí en su epístola a los Efesios, pero el capítulo 4, versículo 1 al 3, respecto a todo esto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Estoy leyendo en Efesios 4:1, ahí nomás, de la vocación con que fuisteis llamado. Hermanos, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y sigue diciendo, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Una de las responsabilidades también que debemos despertar en ser solícitos, en conservar y fomentar y practicar la unidad que ya Cristo hizo, que es la iglesia. Ustedes saben que la iglesia está conformada por hombres y mujeres de distintas nacionalidades, de distintos niveles sociales, de distintas formas de pensar, pero hay una cosa que nos une a todos igual y el cual estamos reunidos acá. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Venimos a adorar a un mismo Dios, un mismo Salvador, un mismo Señor. Eso es lo que nos une. En eso debemos despertar también en cuanto a mantenernos en unidad. Y dice, en el vínculo de la paz. En paz. Así también los cristianos debemos vivir vidas ejemplares. ¿Cómo? Animándonos unos a otros, fortaleciéndonos, predicando la palabra de Dios y enseñando la palabra de Dios, alentándonos unos a otros. En Filipenses 1:27 nos dice también, os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. La unanimidad está hecha para que nosotros la practiquemos, la fomentemos, la animemos, y no para vivir cada uno por su cuenta y para sí mismo. El Señor dice, consideraos a los demás como superiores a vosotros mismos. Gracias, muy amable. A vosotros mismos. Hermanos, Mateo también 28 nos habla de la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar. ¿Y eso cómo se hace? ¿Como el llanero solitario? No. En grupo. Por eso el Señor usa la iglesia para sus propósitos en la tierra. No aislados, sino a la iglesia, en conjunto, todos nosotros. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice algo más, bautizándolos. Y dice algo más, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que hay una necesidad de hacer discípulos
de enseñarles, pero esa es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia es hacer discípulos, es buscar las almas perdidas, es reactivar el amor entre los hermanos. Pero ¿saben cuándo vamos a encontrar almas perdidas? ¿Cuándo se va a atraer a las almas perdidas? Cuando seamos creyentes maduros, cuando haya una iglesia madura, cuando haya una iglesia preparada para hacer la tarea. Mientras tanto, si la tarea no se hace y no hay resultados, es porque la iglesia no está madura y no está crecida. Y los creyentes, en forma personal, tenemos falencias. Y eso produce tristeza al corazón de Dios y por eso las iglesias no crecen. Hay otras que crecen en número, pero crecer en amor y en espíritu. No importa el número. Nunca los números fueron sensación o señal de grandes bendiciones. Ayer justamente, un querido hermano me hablaba en su congregación las falencias y los pecados de hermanos que él conoce y están tomando la palabra y están presidiendo. Me dice, yo no puedo más. Conozco sus pecados, conozco su vida, estoy discipulando a muchos de ellos, los he denunciado. ¿Y cómo está la iglesia? Está llena. ¿Cómo está llena? Sí, mucha gente. Pero yo estoy triste. Hermanos, la cantidad no hace la calidad, pero nos anima. Debemos buscar, no por eso no debemos buscar a las almas, debemos buscarlas. Pero privilegiemos, primeramente, ser doctrinales en la palabra de Dios en el sentido de ser santos al Señor. La santidad es repulsiva al mundo. No le gusta al mundo la santidad. No quiere saber nada, quiere andar en los dos caminos, o con un pie, como se suele decir, en una vereda y con la otra en la calle. Pero nosotros no buscamos esas cosas para atraer gente, sino que tenemos que buscarlos para restablecerlos a la comunión con Dios y así a la santidad. Hermanos queridos, todos los cristianos tenemos la responsabilidad de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como nos dice aquí Efesios 4, 1 al 3. Y también Filipenses nos habla de que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Y Gálatas 6:1 también nos habla de tener que restaurar a aquellos que están enfermos espirituales. Vosotros, les dice Pablo a los Gálatas, los Gálatas era una iglesia totalmente carnal. Totalmente carnal. Tanto es así que, fíjense que Pablo, cuando inicia la carta a los Gálatas, ni siquiera los saluda y agradeciendo por la vida de los Gálatas. No lo puede hacer. Porque era tremenda la idolatría que había entre ellos y la carnalidad que había entre ellos. Y sin embargo, había entre medio de ellos hermanos rescatables. Le dice a los hermanos, dice vosotros a los espirituales, restaurad con espíritu de mansedumbre a los que fueren sorprendidos en alguna falta. ¿Cuántas sorpresas nos daríamos si nosotros viéramos las faltas de muchos? Pero a veces no las sabemos, no las conocemos, pero el Espíritu Santo sí la conoce. Y el Espíritu Santo sabe, Dios sabe, el Espíritu Santo es Dios mismo, cuáles son esas faltas. Pero si nosotros las conocemos, las sabemos y hacemos la vista gorda, entonces los responsables seremos nosotros, el que las sabe. Por eso dice, vosotros con un espíritu de mansedumbre, de humildad, restaurad al tal. Por tanto, hermanos queridos, la encomendación está hecha. También de la obra de Dios, de ser partícipes de la obra de Dios, de ser cristianos responsables de guardar la unidad del Espíritu en la Iglesia, también debemos vivir unas vidas ejemplares para así atraer a otros a Cristo, animándonos y animando a los caídos
y predicando y enseñando la palabra de Dios. Nadie puede realizar estas responsabilidades ordenadas por el Señor si está durmiendo espiritualmente. Nadie puede hacerlo si está durmiendo espiritualmente. Debemos armonizar nuestra vida a la vida del Señor Jesucristo. A veces queremos ser como es fulano, como es mengano. Hermanos, nosotros tenemos un ejemplo a seguir y es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía, imítenme a mí en la medida que yo imite a Cristo. Él no se ponía como ejemplo de ser imitado. No, imítenme a mí en la medida como yo lo imite a Cristo. Así que en los hombres seguramente hay muchas cosas que cuando nos ven tienen que rechazarnos. Pero cuando hacemos las cosas que a Dios le agrada, bueno, a esas cosas tenemos que imitar según lo hace el hermano. Así que el Hijo de Dios debe estar atento, debe estar despierto por las acechanzas del enemigo. Las acechanzas del enemigo. Saben que el enemigo se disfraza como ángel de luz. A veces es un mansito y un seductor, pero a veces también es como un león, y tiene muchas formas de actuar, pero ninguna de las formas de actuar que tenga son desconocidas para el Hijo de Dios, porque están reveladas en la Biblia. Una de ellas es como león. ¿Vieron? ¿Quién se anima a enfrentar a un león? Nadie, ¿no? ¿Qué hace David se enfrentó a los leones, ¿no es cierto? ¿Él cómo iba? En el nombre del Señor. Sabía que era muy difícil. No era el león de los africanos, era otro tipo de león, pero eran leones al fin. ¿Qué hace el león cuando se ve asediado? Él se ve asediado. Ustedes saben que el león nunca retrocede. Nunca retrocede. Siempre avanza. O se estanca ahí. Pega un rugido, automáticamente le sale, y el rugido es una característica natural para ahuyentar o para inhibir a la presa. Entonces, ese rugido le sirve para inhibir a la presa. Y como sabe que es fuerte, si es más fuerte que el otro, porque es más fuerte, sabe que lo puede vencer. Pero no obstante, no retrocede. Satanás es como un león, se presenta a veces como un león. Nos atemoriza, nos trae situaciones tan adversas que a veces estamos atemorizados. ¿Qué tenemos que hacer con el león? ¿Enfrentarlo? ¿Quién enfrentó al león y lo venció? David. David es una figura de Cristo. El único que venció a Satanás fue Cristo. También nos dice la palabra de Dios que ciertas tentaciones, que son como un rugido de león, tenemos que huir o desoírlas, porque nos hacen caer, nos hacen atemorizar. Así que Pablo luego dice aquí en el verso 16, redimiendo, ¿qué cosa? El tiempo. Dijimos, ¿qué significa redimir el tiempo? Significa porque los días son malos. Todos los días que nos tocan vivir son malos. Así que el tiempo de esta vida que nos toca vivir debemos aprovecharlo para la adoración y el servicio al Señor, ya que Satanás y el mundo no distingue enemigo. Ellos van a tratar de distraernos de la atención del Señor. Si no velamos y oramos en comunión, con conocimiento de la palabra de Dios, caeremos en los argumentos humanos y juntamente con las enseñanzas falsas de muchas enseñanzas que pululan por allí, aún de las plataformas, son los principales aliados de Satanás para hacernos desalentar y dormir junto a ese sueño que se le llama la muerte espiritual. Así que, hermanos, a esto decimos, vamos hermano, vamos hermana, levántate, que te alumbre Cristo, como dice el apóstol Pablo acá en el versículo
15. Así que finalmente, estar despierto para aprovechar las oportunidades, para hacer el bien, como dice también Colosenses 4:5, redimiendo el tiempo. Pablo también les dice a los colosenses, aprovechando bien el tiempo, usa otro término muy similar, y es para usarlo sabiamente. Cuando no usamos el tiempo para el Señor o para su gloria, ese tiempo es despilfarrado, desaprovechado, y es algo que no regresa, es el tiempo perdido. De manera entonces que, queridos hermanos, aprovechemos el tiempo como lo hizo el Señor Jesús. No perdió tiempo. A sus discípulos en esos 3 años y medio los tuvo realmente ejercitados de un lado al otro, buscando las almas y buscando así el conocimiento para que ellos puedan seguir la tarea que tenía que seguir después de su arrebatamiento. Así que entended, dice Pedro, entended que la paciencia del Señor es para salvación. Hasta ahora el Señor ha tenido paciencia. Quizás hemos perdido tiempo, quizás no lo hemos desaprovechado, pero ¿saben una cosa? Siempre hay tiempo para regresar, siempre. Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en el desierto. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? Bueno, estuvo preparándose, fue una persona especial, un caso muy especial. No quiere decir que vamos a estar 80 años sin hacer nada. Él estuvo preparándose. Se supone que en el desierto escribió el libro de Génesis. Así que estuvo en comunión con el Señor, esperando el momento especial que él tuvo de trasladar durante 40 años a Israel en el desierto. Así que siempre hay tiempo. No digas, yo ya soy viejo, o ya soy, como un hermano me dijo una vez, no, yo ya soy grande, ya no estoy para estas cosas. Hermanos, cada edad tiene su propósito y su oportunidad. Aprovechemos bien el tiempo. Esta oportunidad no siempre se van a presentar. Las oportunidades no siempre se van a presentar. De allí que debemos abrir los ojos y estar despiertos o atentos y activos para la obra del Señor. Y dice Pedro, de esa manera no caeremos jamás. Si estamos en esa actitud, no caeremos jamás. Y Pablo, escribiendo a los corintios, también en Corintio había creyentes y no creyentes. ¿Sabe qué le dice Pablo en segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 2? He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? A partir de mañana lunes. Como muchos van a empezar el régimen el lunes. No, acá no se empieza el lunes. Se empieza ahora. Que el Señor nos ayude a redimir el tiempo. Y si en medio nuestro hay quienes todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador, ahora es el tiempo. Ahora es el día, no mañana. Porque sabemos, como dicen las Escrituras, el mañana no es nuestro. Que el Señor nos ayude y nos guarde para redimir, aprovechar y ser agradable al Señor, aprovechando el tiempo. Y el gozo va a ser la característica de aquel que agrade al Señor.